Esta sesión está a cargo de Emilia Raggi Lucio. Ella es estudiante todavía del posgrado en Historia del Arte, próximamente a graduarse, y el título de su presentación es Texto e imagen en el friso de Tonina, Chiapas. Entonces, está allá adelante. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias al doctor Eric Velázquez por invitarme a participar en este proyecto. Yo quise trabajar en este caso sobre un friso que he estado trabajando en mi investigación para la maestría, y mi interés más que nada es ver cómo hay diferentes contextos dentro de una interpretación artística, y cómo el mismo texto escrito es parte del contexto para interpretar una representación. Comenzaría diciendo que un planteamiento constante para quienes estudian las imágenes es que se busca analizarlas como un lenguaje visual que cuenta con estructuras semióticas como en el lenguaje verbal. En este sentido, se han hecho planteamientos para considerarlo como un sistema de signos cuyas unidades pueden ser reconocibles, como en el caso de las palabras en el lenguaje verbal. En este sentido, si nos atenemos a la función comunicativa, debemos partir de la idea de que tanto texto como imagen parten de lo mismo, la relación con la realidad y con su contexto. Si la imagen es considerada como un lenguaje, estaría compuesta por signos que tienen una función semiótica y cuyo contenido puede ser icónico o plástico. En el caso de lo icónico, no, así está bien. Gracias. En el caso de lo icónico o plástico, estamos hablando de los estímulos visuales, y en el caso de lo plástico podemos hablar de significados y sensaciones en las que intervienen los procesos sinestésicos. Con las representaciones figurativas podemos llegar a articular un repertorio de expresiones que pueden combinarse para dar sentido a los significados, pero cuando hablamos de signos plásticos, dígase color, forma y textura, este repertorio puede tornarse infinito. Es por ello que la semiótica visual acude a modelos verbales para articular dicho repertorio. Es decir, lo figurativo ayuda a comprender y transparentar lo plástico, porque signo icónico y signo plástico concurren en un contexto que los hace estables, y lo verbal es lo que nos ayuda a articularlo.
Podríamos hablar entonces de la palabra y la imagen como medios de expresión que se complementan y nos permiten conocer la realidad representada a través de la comparación y la contextualización. En el caso del friso de Toniná, conocido como mural de las 4 eras o friso de las señores de la muerte, texto e imagen funcionan como complementos que nos permiten analizar lo representado por el artista. Como podemos ver, se trata de un mural realizado en estuco que tenía volumen y color, aunque no se puede ver en la foto, y que nos presenta una serie de personajes que parecen realizar una danza de sacrificio en un medio subterráneo y nocturno. En este caso, podemos hablar de varios contextos: lo figurativo o icónico, lo plástico con el color, forma y textura, y los textos jeroglíficos. Estos niveles de comunicación se complementan para mostrar al espectador una narrativa ritual. Si nos basamos en las convenciones de la lectura de los textos jeroglíficos, podríamos leer nuestro mural de frente, de izquierda a derecha. Por eso iniciaré con el análisis de las figuras en este sentido. Primeramente, nos encontramos con un roedor antropomorfo que lleva en sus manos un bulto con un signo jeroglífico. En su cuerpo lleva incisos los signos de la noche, y el texto se ha leído como Tusa amarilla del norte. Aquí es donde podemos señalar esta correspondencia o contextualidad de la que ya hemos hablado antes, pues de acuerdo con la restauradora Frida Mateos, este personaje estaba pintado de color amarillo u ocre, lo que confirma esta relación texto-imagen. Nuestro siguiente personaje se trata del dios, del que se ha llamado dios A o dios de la muerte, que suele ser representado como un personaje descarnado con piel en manos y pies. También se le ha relacionado con los personajes llamados waihis o entidades anímicas que aparecen en las vasijas, muchas veces relacionado con la decapitación. Su texto se ha traducido como pies de tortuga que ya murió, señor de pipa. Aquí quiero hacer énfasis en que Pipa es el nombre de un sitio cercano a Pomoná, o el mismo Pomoná, que era un sitio que estaba en guerra constante con Toniná, con Piedras Negras y con Palenque. En el siguiente cuadrante, ¡ay, no salió mi imagen! Ahí está. Nos encontramos con un personaje recostado sobre su espalda, que tiene las piernas hacia arriba y un brazo que parece estar cercenado. En su cuerpo se pueden observar las manchas de putrefacción y tiene un tocado con un pez. Estos elementos lo relacionan con lo que se ha llamado el dios Ese, personaje constante en la narrativa de la creación entre los mayas. Encima de él podemos observar un ave que porta orejeras y un medallón. En cuanto a su contexto mítico, esta representación probablemente se relaciona con el complejo mitológico de los héroes gemelos, una epopeya donde los personajes llevan a cabo una serie de acciones previas a la creación, entre las cuales se enfrentan a una criatura alada gigante, muchas veces un pájaro, el cual arranca un brazo a uno de estos hermanos. En el texto jeroglífico podemos ver que la traducción es el jaguar, el brazo de Chan Monal fue cortado. Aquí la narrativa está acompañada por dos imágenes. La primera es el
mismo personaje con su brazo cercenado, y el segundo es el jaguar que se encuentra en la parte superior. Este jaguar, que porta un nenúfar como tocado y una serpiente enrollada en su cuerpo, es un personaje constante en las vasijas waihís o entidades anímicas, y constantemente lo vemos relacionado con la decapitación. Abajo. Ay, no me sale esta, pero bueno, se lo señalo aquí, en esta parte. En la parte de abajo del dios ese quedan los restos de pintura de un personaje que parecía estar recostado sobre la banda acuática. El texto jeroglífico se ha leído como lugar de las hojas de árbol amarillas. Por último, nos encontramos con los restos de estuco de dos personajes. El primero no tiene glifos a su lado, probablemente se perdieron. Se trata de una serpiente emplumada que tiene la cabeza de un ave que al parecer es un buitre. Su cuerpo tiene incisos los signos Akab, noche. En la parte de abajo está representado un personaje que parece realizar una contorsión. Estas posiciones acrobáticas han sido relacionadas con la danza y la capacidad de los gobernantes y especialistas rituales para entrar en un trance ritual, y de esta manera ponerse en contacto con seres sobrenaturales. El texto que lo acompañó se ha traducido como Obscuridad B. Esta es una reconstrucción que hizo la restauradora Frida Mateos, basándose en los restos de color que encontró en el mural. Y a mí me parece importante que cuando estamos hablando de la semiótica del mural se tome en cuenta no solo la forma, la figura, sino también el color, ¿no? Creo que es uno de los significantes, sobre todo si lo relacionamos con lo que dice el texto jeroglífico. Si miramos la representación, podemos llegar a la conclusión de que se trata de personajes que bailan dentro de un espacio oscuro y húmedo. Esto se representa con el color rojo y unas plumas azules que cruzan todo el mural a manera de una red. Si observamos el mural, algo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio fue que las bandas azules parecen estar por encima de los personajes, a manera de canales acuáticos que cruzan por encima del agua. Por último, las formas como los nenúfares y la banda con elementos acuáticos en la parte inferior nos podrían confirmar este entorno acuático. ¿Qué es lo que nos dice la imagen? Si realizamos un análisis tomando en cuenta las representaciones iconográficas, los signos pictóricos y el texto jeroglífico, podemos llegar a la conclusión de que nuestro mural nos presenta un momento ritual, el sacrificio por decapitación de un cautivo en manos de un gobernante o un, uso el término chamán, pero podríamos decir especialista ritual, ¿no? El cual es acompañado por seres sobrenaturales y entidades anímicas que lo ayudan a derrotar al enemigo. Aquí yo quisiera hablar de varios contextos que se encuentran dentro de esta narración. La primera es la configuración arquitectónica y urbana, que nos muestra que el mural estaba dentro de un espacio considerado como la necrópolis de Toniná, debido a que en
en esa terraza, que es la quinta terraza, se encontraron las tumbas de varios gobernantes. El contexto verbal nos habla de dioses, seres nocturnos, rumbos cardinales, muerte y sacrificio. En cuanto a lo figurativo, las representaciones icónicas pueden ser comparadas con otros contextos, como las vasijas con Guayjís o los murales de San Bartolo en Guatemala. Los símbolos pictóricos se relacionan estrechamente con el texto jeroglífico en el caso de los colores. El contexto narrativo también incluye los programas mitológicos que refuerzan actos rituales. Por último, quisiera decir que cuando hablamos de las figuras representadas y su entorno como un enunciado estético y autorreferencial, donde los procedimientos expresivos como el color, la forma y la figura son propios del artista, siempre debemos pensar que esto se adscribe a lo visual sin tomar en cuenta si nos referimos simplemente a lo visual, estaríamos tomando en cuenta los conceptos propios del artista, pero también debemos tomar en cuenta lo verbal, pues el lenguaje verbal es lo que nos da una acción semiótica que explica todo el contexto. Es por ello que debemos recordar que las palabras escritas dentro de la imagen están ahí para entablar un diálogo interno, una retórica. Sin embargo, al estar frente a la imagen, no debemos olvidar el fin pragmático con el que fue creada. En el caso de los mayas, estamos hablando de programas iconográficos al servicio de una clase gobernante que desea preservar su estancia en el poder como parte de un sistema de creencias. Muchas gracias, Jaime. Su presentación. Tenemos bastante tiempo para preguntas o comentarios. Sí. Un comentario nada más. ¿Qué pasaría si leemos la banda azul en lugar de cuánto se ¿Escucharon? No, pues. Sí, ¿qué pasaría si la banda azul la leemos en lugar de algo acuático como una banda celeste? Desde mi perspectiva, el contenido cambiaría totalmente. Bueno, yo me estoy basando en la comparación con otras representaciones de ese tipo, ¿no? Y yo lo que veo al hacer esta comparación son canales acuáticos, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, Albert y después. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta. Estas rejas de plumas que atraviesan todo el mural, ¿no? Lo tenemos en Teotihuacán, ¿verdad? No sé. Bueno, estas rejas de plumas, sí, tenemos representaciones en Teotihuacán que se abundan en Atetelco, ¿no? Igual tienen espejos emplumados como allá, pero tienen cabezas de coyotes y de búho, pero aquí tiene una cabeza muerta de un ser humano, ¿no? ¿Cómo explicaría usted la relación o apariencia de una cosa tan teotihuacana en Toniná? Bueno, en este contexto particular. Yo no creo que sea una cosa exclusiva de Teotihuacán. Creo que la encontramos en otros sitios como Tantoc, ¿no? Desafortunadamente no traigo esa imagen. La encontramos inclusive mucho más lejano en el Códice Mendocino, cuando se está en la primera página, ¿no? Son igualmente canales para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Plumas, espejos, plumados. Y bueno, ya yéndome más lejos, me atrevería a hablar de esta configuración del caparazón de la tortuga, que es esta misma forma romboidal, y es de donde nace el maíz, ¿no?
creo que no estaríamos hablando exclusivamente de Teotihuacán, sino de un concepto que se maneja en toda Mesoamérica, ¿no? Justamente acaba de nombrar a Tamtok, y eso es lo que yo pensé cuando vi esto. Si estas bandas que se cruzan, si representan serpientes con plumas, eso sería una analogía con agua. Con agua. Y en el centro de donde se cruzan, el punto de intersección de estas bandas, aparecen en Tamtok, más bien no aparecen en Tamtok lo que aquí sí aparece, las cabezas cercenadas de personajes que están ahí. En ese sentido creo que el concepto es similar, claro, expresado en espacio y tiempo tal vez de manera también similar, pero no creo que sea exclusivo de aquí. Creo que esto es una tradición que en Tamtok los arqueólogos se pelean por la cronología. Mientras algunos dicen 600 años antes de Cristo, otros dicen no, eso es clásico, pero ellos lo resolverán. Ahora, solo quería preguntar, la identificación o la interpretación de este estuco pintado a través de las 4 direcciones o algo así que decía, ¿usted podría decir algo al respecto? ¿Por qué representarían las 4 direcciones cardinales? Porque ahí es claro que el estuco está incompleto. Bueno, se ha interpretado como que es la representación de los 4 puntos cardinales, o rumbos cardinales, porque cada vez ahí, ya no sé cómo se vuelve a abrir esto. ¿Cómo le hago? Sí, que sí, pues cualquiera esa. Esta. Ahí está. Oh. Esta es una reconstrucción digital que yo hice basándome en el trabajo de la restauradora Frida Mateos. Y lo que se puede ver es que los cabellos de los soles descendientes estaban pintados con diversos colores. Se les ha relacionado con los puntos cardinales. Esa ha sido ¿perdón? El solsticio para que vea el diseño de 4. Sí, esa ha sido una de las interpretaciones. Sí. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que te permite decir que es una escena ritual? Y porque podría ser muchas cosas, o sea, hemos visto por ejemplo con Félix que puede ser un fragmento de una narración, puede ser un cosmograma, puede ser muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a decir que es un ritual chamánico? Cuando hice la comparación sobre todo con las vasijas, ¿no? Me encontré con este personaje descarnado que constantemente aparece relacionado con la decapitación. Al relacionarlo con los otros seres que aparecen en el mural, a mí lo que me pareció es que se está hablando de esto, de un ritual que realiza el gobernante, ¿no? Es una interpretación que yo estoy haciendo basándome en el texto y en la comparación con otros contextos, ¿no? Es lo que me llevó a mí a esto, ¿no? Se le ha interpretado también, como decía Jesús, como una representación de un mito, ¿no? Como el mito de la creación, ¿no? Pero mi punto de vista es que el movimiento y la comparación con los otros elementos permitirían hablar de este ritual de decapitación, sobre todo si estás hablando de que en el texto te dice que el señor de Pipá ya murió, ¿no? Algo que no mencioné aquí, pero bueno, cuando hablas de la danza, hay un ritual de la danza no solo entre los mayas, sino entre otras culturas, donde el gobernante lleva la cabeza del decapitado, del otro gobernante, del cautivo decapitado, en un baile ritual, ¿no?
es eso por lo que me guié, ¿no? Una pregunta más, perdón, y abordando los elementos de cabezas decapitadas de las que estás hablando, ¿has visto que aparecen todas estas cabezas decapitadas, todo su relación a los Unasim, para Baja, inclusive a Chalcultic, y aparecen como decoraciones, ¿sí? Sobre estas cabezas decapitadas que están viendo para abajo, justamente. O sea, ¿no has comparado sobre eso? ¿No has visto que aparecen en otros contextos? Y por lo mismo, ¿no? Porque el Guayís del que estás hablando, este Chamí, justamente sostiene una cabeza decapitada, ¿no? O sea, son... Bueno, creo que cuando hablamos de cabezas decapitadas las podemos encontrar en muchos contextos. Yo en este caso lo que hice fue compararla con otros contextos donde aparece en la mano o en alguna representación que se asemeja, ¿no? Ese fue en lo que me basé, ¿no? Sí. Sí, o sea, que todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, si bien entendí su propuesta, se refiere a la parte central del estuco pintado, pero a la derecha hay algo que no nos comentó aparentemente, y a la izquierda pues ya no hay nada. A lo mejor el discurso completo pues parcialmente podría coincidir con esta primera propuesta, pero el discurso completo está por plantearse, ¿no? Pues sí, desafortunadamente el estuco fue encontrado así, estaba incompleto. Yo en este caso quise hablar de los elementos que tienen texto a su lado, ¿no? De los que tienen una escritura jeroglífica a su lado. Sí. Yo quisiera expresar mis dudas acerca de la lectura de Akok Chami. Es que en este caso es problemático interpretar ya al final de Cham como el crítico, ¿sí? Porque no estamos crítico de referencia, el famoso I. Y pues creo que la lectura sugerida desde hace mucho tiempo por David Stewart y Stephen Houston es como más probable, ¿no? Digamos que la muerte de pies de tortuga en Pipá, ¿no? En el reino de Pipá. Y a mí me llama la atención el hecho de que todos los personajes representados, bueno, los nombres de todos los personajes representados son únicos, todos son Apacs, ninguno aparece en ningún otro contexto mitológico y ritual en el arte maya, aunque sí es cierto que este dios, pero tiene otro nombre, ¿verdad? El dios, un gemelo que aparece allá con el Principal God Deity. ¿Te refieres al personaje recostado o...? A todos. No hay ninguno de estos nombres aparecen una vez más en ninguna narrativa mitológica. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de narrativas mitológicas en el área mesoamericana, puedes hablar de un hilo o de contextos semejantes, pero no puedes basar tu interpretación siempre en una sola cosa, ¿no? Creo que los personajes pueden ir cambiando, pero la narrativa se puede conservar, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, sobre las partes que son texto, quería preguntar, lo que pasa es que no se alcanza a apreciar bien en la reconstrucción, si tienen algún elemento plástico que no está visible en el estado actual en el que está ahorita, pero que en la reconstrucción salió algún detalle, no sé, color, desgaste, forma, que le haya dado alguna variación a la lectura o a la forma de lectura en espejo, no sé, alguna característica de lectura. Y
Mi otra pregunta es dirigida hacia mencionar la acción semiótica, es decir, ya sobre digamos, no las características internas de lo que está representado ahí, sino la intención de la imagen. Me gustaría que ahondara un poquito sobre cómo llega la interpretación de, estoy parafraseando, una manifestación de poder o una forma de expresar, no sé, la verdad se me fueron las palabras que utilizan, pero que decía que ya era parte de digamos, el uso de la imagen en conjunto. Bueno, en cuanto a los glifos, los únicos que conservaban trazos de color son los que estaban junto al personaje descarnado, estaban pintados de color negro. No había más rastros de color, ¿no? en el texto, digamos. Entonces, no. De hecho, los dibujos que se han hecho hasta ahora del mural no son totalmente confiables, por eso preferí poner la fotografía en lugar del dibujo, ¿no? En cuanto a cómo, perdón, no me quedó muy claro qué era lo que... Digamos, ahorita se preguntaba más sobre las características internas, digamos, de cómo llega a qué es un ritual, etcétera, etcétera, pero yo me refería más a la parte de la intención del conjunto de imagen y texto, ya qué intención tiene en sí de todo el friso, de ponerlo donde está y qué intención tiene, digamos, porque hablaba de la acción semiótica. Digamos, al final de cuentas todo eso tiene una acción, es decir, es un texto, bueno, no quiero usar la palabra texto, pero digamos es no sé qué término utilizó, narrativa, gracias. Sí, es una narrativa, pero digamos lo que busca es qué intención o cómo llega la interpretación de la intención de esa narrativa. O sea, ¿para qué la quería? ¿No? ¿Para qué cuál era el uso o la intención de ese friso? Yo creo que la intención del friso, como puede ser la intención de los murales en general y de las representaciones artísticas, es por una parte tiene como un fin pragmático, ¿no? Estás hablando de algo que quieres que los demás vean. En este caso, para mí es la representación de un gobernante mostrando su poder, ¿no? Yo estoy derrotando al cautivo y lo estoy decapitando, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no hay más, agradecemos a Emilia y bueno, y a todos por su presencia. Les recordamos que este simposio continúa por la tarde. A las 4:30 empieza la primera ponencia de la sesión vespertina. Gracias.